Buenas tardes, vamos a iniciar. Somos el equipo 1, el módulo 2. Vamos a hablar lo que es primera falla, causas y esquemas de rescate. Me presento, soy el moderador, soy el doctor Aldo Eduardo Gutiérrez Ortega. Nuestros facilitadores es la doctora Imelda Cantu Carrión y nuestro jefe del módulo es el doctor Edgar Pérez Barragán. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Adelante. Ante un paciente con sospecha de falla virológica a primera línea, ¿cuáles son los factores causales a considerar? Doctor Carlos, ¿qué nos puede comentar? Antes de iniciar la respuesta de cómo identificamos un paciente en falla virológica, creo que es importante saber qué es una respuesta virológica óptima. Y como todos ustedes ya lo saben, no es otra cosa más que la respuesta esperada de la actividad del tratamiento antirretroviral, que es mantener una carga viral del VIH en plasma por debajo del nivel de detección de manera persistente e ininterrumpida. Así pues, la falla virológica la definimos como 2 cargas virales consecutivas por arriba de 50 copias por mililitro a partir de los 6 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral. O bien, después de alcanzar la indetectabilidad, la carga viral vuelve a ser mayor a 50 copias por mililitro en 2 determinaciones consecutivas. Tenemos también otras entidades que tienen que ver con el repunte virológico en un paciente con tratamiento antirretroviral después de estar indetectable, como son los BLIPs. Y este se identifica cuando el paciente presenta una sola carga viral por encima del nivel de, pero menor a las 1000 copias por mililitro, precedida y seguida de una carga viral para VIH por debajo del nivel de cuantificación, y el cual tiene una duración aproximada de 30 días, según el artículo del 2003 de Dimasio, que dice dinámicas del blip viral durante la terapia antirretroviral altamente activa. Y otro estudio más reciente de Taiwo llamado Más razones para reexaminar la definición del blip viral durante la terapia antirretroviral del 2012. Ok. Aquí, ¿qué nos puede comentar, doctora Isis? Hola, primero que nada, buenas tardes a todos. Como lo comentaba mi compañero, el doctor Carlos, es importante tener la diferenciación entre las entidades que nos pueden causar aumento de la carga viral plasmática en los pacientes con tratamiento de VIH. Entre estas entidades o variaciones de la carga viral que podemos encontrar se encuentran los BLIPs y las viremias persistentes de bajo nivel. Los BLIPs, cuando se presentan de una manera aislada, no pasa nada, no hay que hacerles absolutamente nada, nada más observación del paciente porque no tienen significancia clínica. Esto es siempre y cuando tengan una carga viral plasmática anterior indetectable y una posterior indetectable. Cuando los BLIPs ya se vuelven frecuentes o tienen una carga viral plasmática por arriba de 200 copias y se presentan de manera consecutiva en los pacientes, entonces podemos o tenemos que tratar de buscar una falla viral. Otra de las situaciones que podemos ver en los pacientes es la viremia de muy bajo nivel, que también puede ser con una carga viral plasmática en pacientes con VIH por encima del nivel de detección, pero por debajo de 200 copias, y la viremia persistente de bajo nivel, que también se identifica como una carga viral plasmática de VIH consecutiva mayor a 200 copias por mililitro. Esto sí nos puede llevar a pensar que es una falla virológica y tenemos que estar pendientes para ver si el paciente requiere cambio de tratamiento o no. La importancia de esto es que precisamente es lo que comentaba, que nos pueden llevar a tener que cambiar el medicamento, a ser más acuiciosos en la manera de manejar al paciente, checar otro tipo de aspectos para ver qué es lo que está fallando. Y dentro de las causas de estas entidades podemos mencionar los artículos actuales como el de Cardoso en el de 2016, que se titula Aumento de la inflamación estructurales que puede explicar los blips virales, en donde dice que el blip está altamente relacionado con el tamaño del reservorio, y también Trevor Crowell en el 2020
en el artículo BLIP virales después del inicio del tratamiento durante la infección aguda, dicen que un mayor reservorio puede causar este tipo de situaciones en las cargas virales del paciente. Entonces es muy necesario que se haga el estudio correspondiente para poderlo tratar de manera adecuada y personalizada a cada paciente. De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta pregunta? Es nuestra obligación como médicos revisar para descartar y corroborar que haya una falla virológica. Pregunta 2. ¿Factores que contribuyen para que un paciente presente falla virológica? Aquí, doctora Katia, ¿qué nos puede comentar? Gracias, doctor Aldo. Pues en realidad, cuando tenemos o vamos a considerar un paciente con falla virológica, déjeme darle clic a la siguiente diapositiva, pues tenemos, primero que nada, considerar que aquellos pacientes que inician con un tratamiento antirretroviral, aproximadamente el 20% va a tener una falla virológica al primer año de tratamiento. Dentro de los factores causales para la falla virológica podemos considerar aquellos factores sociales, factores económicos, que es muy importante, factores demográficos, también factores que influyen en el recurso de cómo obtener el tratamiento y de que es muy importante si los tratamientos pues están en desabasto o el abasto es suficiente. Factores clínicos entre los que influyen un previo conocimiento a los tratamientos, una previa iniciación, exposición a estos tratamientos, toxicidad y otros factores clínicos. Algo muy importante es considerar la adherencia terapéutica. Definamos cómo se define la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica es aquella correlación que tiene el paciente para implicarse de forma adecuada tanto en la elección, en el inicio y en el control de la farmacoterapia que tenga prescrita, así como para alcanzar los objetivos terapéuticos de esta y que se plantean. Esta definición está citada en GESIDA 2020 y bueno, también conocemos que para mejorar esta falta de adherencia, pues tenemos unos factores de los cuales nos podemos ayudar, como son mejorar el estado psicoemocional de nuestros pacientes, apoyarlos con una adecuada orientación sobre la nutrición que ellos estén tomando, motivarlos a que tengan mayor actividad física, así como para el control de sustancias psicoactivas. Y algo muy importante que tenemos que no perder de vista en estos pacientes es que requieren una consejería, al menos durante su primer año de tratamiento, para que ellos puedan entender cómo es la importancia de esta adherencia terapéutica y cómo todos estos factores les pueden ayudar. En las guías DHS del 2017, pues nos dicen que aquí tenemos que tener un continuo para el manejo del paciente y este continuo nos permite valorar la adherencia terapéutica. Doctor Alejandro, si usted quiere complementar algo en este punto. Bueno, buenas tardes antes que nada a todos. Bueno, como bien comentaba la doctora Katia, ella se refirió de primera instancia a los factores que están relacionados directamente con el paciente, pero también tenemos que valorar el tratamiento como tal, el medicamento antirretroviral que vamos a dar, que es una causa también de falla. Las principales causas para que el paciente no se adhiera al tratamiento son los efectos adversos que provoca el medicamento, la gran cantidad de dosis que pueden ser al día que ingiera el paciente, las propias interacciones medicamentosas que están dando actualmente con nuestros pacientes, principalmente pacientes que tienen patologías asociadas crónico-degenerativas, el mismo envejecimiento del paciente que hace que tome más medicamentos y la valoración que tenemos que hacer de primera instancia ante las preferencias, necesidades, actividades laborales del paciente. Si me pasan la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, bajo esta condicionante, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar el régimen terapéutico. Siempre hay que valorar al paciente de manera individual. Esto no es una receta de cocina. Entonces, cada paciente es diferente. Valorar las comorbilidades, principalmente en pacientes geriátricos, en pacientes que tienen múltiples patologías y que hacen que tomen muchos medicamentos, tomando en cuenta las diferentes calculadoras que existen para valorar las interacciones. Y anticiparnos siempre a los efectos adversos que pueda causar el antirretroviral. Otra cosa que tenemos que valorar, si me pasan la siguiente diapositiva, es también, ya lo comentaron, las viremias, yo no voy a hacer hincapié en eso, voy a referirme principalmente en el fracaso inmunológico, que es la cuenta de CD4,
que siempre va a ser idealmente por abajo de 100, eso no es lo ideal, eso es una falla inmunológica ante cargas virales indetectables. No cambiar la terapia antirretroviral ante falla inmunológica solo cuando veamos que la terapia antirretroviral está relacionada o provoque más linfopenia, pero de primera instancia no. También valorar los CD4 porque puede ser una causal de falla virológica. Hay estudios que son contradicciales en los cuales dicen que de acuerdo a la clasificación A son más propensos a dejar el medicamento, pero hay otros estudios que dicen que los pacientes en estadio C son más propensos. Yo considero que en general se debe individualizar y siempre también dentro del paciente se debe valorar el concepto del fármaco que vamos a utilizar. Y eso da pauta probablemente a que hay diferentes esquemas o valoraciones que yo creo que ahí la doctora Xochitl nos podría comentar un poco más. Gracias. Adelante, doctora Xochitl. Hola, buenas tardes. ¿Me pasan la primera, por favor? Pues a mí me gustaría mencionarles que hay un gran porcentaje de pacientes que viven con VIH que toman productos no relacionados al tratamiento de VIH, herboristería, suplementos dietéticos, complementos para ganar masa muscular, medicinas alternativas o incluso utilizan las drogas recreativas asociadas al sexo, lo que conocemos como chemsex, y pueden presentar unas interacciones potencialmente graves, sobre todo cuando se utiliza ritonavir o cobicistat. Hay unos estudios recientes que mencionan que entre 3 y 4.6% de las personas que utilizan tratamiento antirretroviral tienen alguna contraindicación con alguna sustancia que estén utilizando. Y por mencionar, como reforzando a lo que decía el doctor Alejandro, 65 años de los pacientes que tengan pueden tener hasta 16% de combinaciones de los medicamentos por sus comorbilidades. Entre ellas, la más frecuente es tuberculosis, puede también haber hepatitis B, hepatitis C. En un estudio que hicieron Lifton y colaboradores en el año 2015, en este cuadro que les estoy presentando, nos mencionaban sobre una tabla de valor predictivo en algunos pacientes que podían llegar a presentar falla al primer esquema. Entre ellos, pues la adherencia fue la que tuvo mayor relevancia cuando se tiene menos del 95%, cuando hay las otras coinfecciones, cuando hay un conteo menor a 200 células por mililitro de CD4, cuando utilizan drogas, alcohol, ya mencionamos chemsex, y algunas enfermedades psiquiátricas. La siguiente, por favor. Nobel y colaboradores en el estudio GEMA validaron y simplificaron un cuestionario en una corte muy grande de pacientes que viven con VIH de 2.528 aproximadamente, que duraron 3 meses con un intervalo de confianza de 95%. Este es modificado de la CTG, en donde utilizan varios ítems, entre ellos 6 aproximadamente, donde consideran un abordaje más profundo sobre el interrogatorio de los pacientes para vigilar la adherencia. La adherencia, pues, bueno, también va a ser vigilada a través de otros grupos no relacionados a medicina, pero sí que tengan en las unidades médicas de atención, trabajo social, psicología, enfermería, no sé, etcétera. La siguiente, por favor. Este otro que lo hizo Agala acaba de ser publicado por colaboradores. También realizaron en 2020 una modificación del cuestionario SMAC, que el SMAC se utiliza para diferentes interrogantes sobre la adherencia, entre ellos igual otros 6 ítems con un intervalo de confianza de 95%, nos mencionan la confiabilidad para utilizar estos cuestionarios en la rutina diaria para los pacientes que tengan mala adherencia y que puedan ser condicionantes a una falla virológica. Es todo. Gracias. Gracias, doctora. ¿Qué podemos concluir? Entonces, ante esta pregunta, la falla virológica no solamente es inherente al paciente. Hay que evaluar los factores, las cuestiones multifactoriales, Debemos estar atentos a todas las probables causas, ya sean morbilidades, comorbilidades, coinfecciones y que demás que se pueden presentar. Gracias. Vamos con una tercera y última pregunta. ¿Cómo se establece el tratamiento de rescate en pacientes con primera falla virológica? Aquí, doctora Eugenia, ¿qué nos puede comentar? Como han mencionado el resto de los panelistas, debe ser considerando la historia de tratamiento antirretroviral previo, así como el tiempo de falla. También tenemos que tener en cuenta nuestras metas, que como ya sabemos son buscar la supresión virológica,
menores efectos adversos, adherencia mayor al 95% y siempre cuidando la calidad de vida del paciente. Hay que recordar que la detección oportuna y temprana salva vidas, ya que mejora el pronóstico, esto aumentando los CD4, disminuyendo mutaciones e infecciones oportunistas y con esto disminuyendo la mortalidad. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí entramos en un debate. Teniendo en consideración, ¿está indicado o no realizar el genotipo? De acuerdo a la literatura revisada, se menciona que se debe realizar el genotipo con una carga viral con más de 1000 copias por mililitro y 4 semanas máximo de haber suspendido el esquema. Sin embargo, sabemos que en algunas situaciones ajenas a nosotros en nuestro medio no nos permiten hacerlo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? La siguiente diapositiva, por favor. Recordar que nosotros somos los médicos que mejor conocemos a nuestros pacientes. Es importante realizar la sospecha temprana. Si bien la literatura nos menciona que se trata de un paciente que persiste con 2 cargas virales detectables, debemos de revisar si ha disminuido más de un logaritmo la carga viral previa y cómo se encuentran los niveles de CD4. Entonces, podemos predecir los antirretrovirales cuya actividad hubiera disminuido y diseñar un esquema empírico de rescate. Tenemos que actuar con el menor retraso posible para evitar la selección y mutaciones de resistencia y vamos a ajustar de acuerdo a este resultado. En la era de los inhibidores de integrasa, que son medicamentos más robustos y mejor tolerados, cuando empezamos a notar estas alteraciones, se debe solicitar el genotipo que contenga inhibidores de integrasa, ya que se han reportado fallos a primer esquema con inhibidores de integrasa de segunda generación, principalmente en en pacientes que tienen enfermedad avanzada, CD4 menores de 100 y coinfecciones, por lo que debemos considerar estas variantes. Esto es de acuerdo al estudio Darwin. Y también no debemos olvidar que todos nosotros podemos solicitar asesoría a un comité especializado en caso de requerirlo, así como un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Doctora Carolina, ¿qué opina? Pues debemos, como ya lo mencionaron, actuar dependiendo de los resultados, la historia de los fármacos del paciente, se debe modificar el régimen del esquema, dependiendo de cómo esté. Además, cuando empecemos a cambiar al nuevo esquema, no se nos debe olvidar continuar dando emtricitabina con tenofovir, porque nos hemos dado cuenta que hay pacientes que han presentado virus de hepatitis C y esto ayuda a que no haya rebrotes de la replicación de este virus. Ahora, los pacientes que desarrollen falla virológica a un régimen de inhibidores de transcriptasa inversa no nucleócidos, ¿cómo se podrán cambiar? Las guías de GESIDA nos indican que se puede cambiar con dolutegravir o bien con un tratamiento que esté a base de 2 inhibidores de transcriptasa inversa análogo de nucleócidos más darunavir con su potencializador. O también puede ser la presencia de un inhibidor de transcriptasa inversa análogo de nucleócido, preferiblemente por un régimen con dolutegravir que con lopinavir con ritonavir. Lopinavir con ritonavir puede ser una opción en pacientes que requieren una pauta sin inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleócido. La segunda opción son los pacientes que desarrollen la falla virológica, que utilicen inhibidores de proteas con su potencializador, más 2 inhibidores de transcriptasa inversa análogo de nucleócido, podrán mantener el mismo tratamiento. Solamente se debe de cambiar a dolutegravir si no existe la mutación resistente en la integrasa y hay problemas en la tolerancia de los IPs. Y en pacientes que desarrollen la falla virológica con 2 inhibidores de transcriptasa inversa análogo de nucleócidos más dolutegravir o bictegravir, se recomienda que el genotipado muestre las mutaciones resistentes, construir una pauta de rescate siguiendo las recomendaciones generales y se valorará mantener el dolutegravir a doble dosis si persiste la susceptibilidad residual a este fármaco. Ok, de acuerdo. Aquí, doctora Nayade, ¿nos puede apoyar para reforzar esta respuesta?
Claro que sí, doctor. Los pacientes que desarrollen falla virológica a una pauta inicial con inhibidores de proteasas con potenciador IP más 2 inhibidores de nucleósidos de la transcriptasa reversa podrán mantener la misma terapia antirretroviral o bien cambiar a un régimen de una sola tableta con dolutegravir, sobre todo si no existen mutaciones resistentes en integrasa y hay problemas con la tolerancia de IP. En pacientes que desarrollen falla virológica a una pauta inicial con 2 inhibidores de nucleósidos de la transcriptasa reversa, más dolutegravir o bictegravir. Si en el genotipo muestra mutación resistente, construir pauta de rescate siguiendo las recomendaciones generales ante un fracaso virológico. Se valorará mantener además dolutegravir a doble dosis si persiste susceptibilidad residual a este fármaco. Ok, gracias. ¿Qué más podemos comentar con respecto? Entonces, para fortalecer igual y dar una buena conclusión, ¿qué es importante? Evaluar que ante los genotipos que se tengan, ya sean sensibles, ultrasensibles para inhibidores de integrasa o para inhibidores de proteasa, tenemos de contar que tienen más de 1000 copias de carga viral para poderlo realizar. Si no, tenemos que pedir estudios específicos como genotipos ultrasensibles. Principalmente hay que basarnos en las guías nacionales e internacionales, como nos han hecho referencia a todos los grupos, todas las cortes, siempre y cuando sea mayor los resultados o la falla virológica, se nos demuestra. ¿Qué tenemos que hacer también? Evaluar los cambios empíricos, factores asociados y comorbilidades o coinfecciones de los pacientes. No hay que modificar un TAR a la ligera. Hay que hacer una evaluación integral, hay que evitar resistencia virológica o resistencias farmacológicas. Esto nos podemos apoyar en la guía de Stanford para las cuestiones de resistencias virológicas, mutaciones que podamos encontrar y interacción con otros medicamentos, pues hay que revisar las guías de Liverpool para podernos apoyar por si el paciente tiene que manejar otros medicamentos. Hay que dar un complemento terapéutico, hay que reducir la viremia prolongada, mejorar la salud del paciente, ejercicio, alimentación, reducción de riesgos farmacológicos o interacciones con sus otras comorbilidades, mejorar su calidad de vida y disminución de riesgo de infección de transmisión de VIH. Bueno, por nuestra parte eso es todo. Estas son las conclusiones que podemos dar. Esperemos haberlos ayudado y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias, buenas tardes. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Ya abrí mi micrófono.